anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, Dios nos está hablando del mes de abril, del mes de Abib. Dios le dice a su pueblo que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Veamos el alimento que Dios le está pidiendo a su pueblo que consuma. Dios le está ordenando a su pueblo que sacrifiquen un cordero o un cabrito. Hay alimentos específicos que el pueblo de Dios tiene que comer. Hay alimentos específicos que el pueblo de Dios tiene que comer. Esto porque hay alimentos que para Dios son inmundos. Hay alimentos que para Dios son inmundos, contaminan al hombre. Hay animales inmundos y hay animales sanos por los cuales el hombre se puede alimentar según la palabra del Señor. Dios le dice al pueblo que anuncien a cada familia el mes del día que se le va, quise decir, a celebrar al Señor esta cena. La palabra del Señor le da a su pueblo el alimento con el cual el pueblo de Dios se va a alimentar el día de la celebración de la Pascua. La palabra del Señor le da otras instrucciones. Dios le dice, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal, dice el Señor, según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Podemos ver a través de esta porción de la palabra la instrucción para la cena de la Pascua que Dios le da a su pueblo. El orden de ella es el mismo orden que utiliza el mundo para celebrar la cena de Navidad, para celebrar la cena de Año Nuevo, para celebrar las cenas que el mundo celebra. Podemos ver el orden que Dios utiliza. ¿Cuál es la diferencia del orden que Dios nos da para que se le celebre la Pascua al orden que el mundo le da al hombre? Dios le está dando una cena específica a su pueblo para que se pueda alimentar el día que se le celebra la Pascua.
Y el mundo le presenta al hombre una cena diferente. Las carnes por las cuales se alimenta el mundo son carnes inmundas. Las carnes que utiliza el mundo para hacer la celebración de la Navidad, del Año Nuevo, son carnes a las cuales Dios le llama inmundas, como el pernil. Podemos ver que las carnes que le presenta Dios a su pueblo para que le preparen la cena son carnes las cuales Dios ha seleccionado como carnes sanas. Carnes sanas por las cuales su pueblo se puede alimentar. Carnes con las cuales su pueblo se puede alimentar. Dios le da una instrucción. Dios le dice, adicional a todas las instrucciones que Dios les está entregando, Dios le habla de la unidad que tiene que haber en esta cena. Dios le habla del compartir alimentos entre familias. Esta es la misma práctica que hace el mundo cuando prepara cenas. Daba el ejemplo de la cena de Navidad y de la cena de Año Nuevo. La cena del Señor no tiene nada que ver con la cena que le presenta el mundo al hombre. En este caso, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue separado para Él. El pueblo de Dios fue santificado. Hay una serie de instrucciones que Dios nos da a través de su palabra para que su pueblo se cuide. Luego de que Dios libertó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, Dios lo tomó para Él. Dios le entregó unas instrucciones a su pueblo, instrucciones que debía de seguir. Instrucciones, lo voy a volver a repetir, que su pueblo debe de seguir. Sí o sí. Dios le dice a su pueblo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe de permanecer bajo la esencia por la cual Dios lo ha formado y lo ha creado. El pueblo de Dios tiene que mantenerse bajo la esencia por la cual Dios lo formó y lo creó. Para que el pueblo de Dios se mantenga bajo la esencia de Dios, el pueblo de Dios tiene que obedecer a cada y una de las reglas que Dios le entrega. Luego de que Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le entregó unas ordenanzas. Dios le entregó un reglamento que el pueblo debía de seguir. El pueblo de Dios, mientras estaba esclavizado en Egipto, practicaba todo lo que le presentaba Egipto. Egipto, cuando la palabra del Señor nos habla de Egipto, la palabra de Dios nos habla del mundo. Egipto es el mundo. Las fiestas paganas que le presenta Egipto
El mundo al pueblo de Dios no tiene nada que ver con la santidad de Dios, con la palabra de Dios. La palabra del Señor le muestra a su pueblo de qué manera se tiene que mantener, de qué manera se tiene que comportar. Dios le dice a su pueblo de qué manera se debe de comportar y de qué manera se debe de mantener para servirle a Él, para servirle a Dios. ¿Cómo su pueblo le tiene que servir? Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Dios le está hablando a su pueblo de una unidad familiar, de una cena familiar. Dios le está hablándole a su pueblo de una cena familiar. Dios le está hablando de un compartir en unidad, en familia. La palabra del Señor nos dice que Satanás es imitador de la obra del Señor. Todo lo que Dios creó, Dios lo creó bajo su esencia. Hay un reglamento que hay que seguir para que el pueblo de Dios, lo voy a volver a repetir, hay un reglamento que el pueblo de Dios tiene que seguir para que se pueda mantener bajo la esencia de Dios.